desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del penúltimo Gran Premio de la temporada, de este 2022, el Gran Premio de Interlagos, que se ha corrido el pasado fin de semana, y vamos a hablar del último Gran Premio de la temporada, que nos viene ya en unos días, el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerrará este 2022. Esta larga temporada que la verdad es que bueno, va a terminar prácticamente con el Mundial de Fútbol. Por eso lo comentábamos antes, que los episodios antes, que digamos que compactaba un poco más esta temporada que iba a ser bueno, pues de las más largas de la historia de la Fórmula 1 en cuanto a carreras, y que bueno, pues en tiempo por lo menos esto pues nos la ha cortado un poquito. Para hablar de estas cosas y comentar alguna noticia que hemos podido leer estas últimas horas, tengo conmigo prácticamente a todo el equipo. Tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Tenemos también a Juan, y hoy en principio se queda con nosotros todo el programa. Muy buenas, Juan. Hoy os castigo con mi presencia al completo durante todo el episodio. Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y como la semana anterior cumplimos los 500 episodios, algún audio se nos ha quedado pues atrasado y no lo hemos podido añadir en ese capítulo. Pero bueno, ponemos un audio de Carmelo, que también nos felicitaba por nuestro programa 500, y que, bueno, pues aunque no llegó a tiempo para ese programa, lo vamos a poner esta semana. Hola a todos, soy Carmelo, oyente habitual del podcast, y nada, simplemente daros la enhorabuena por los 500 programas y agradeceros el estar ahí todas las semanas o casi todas las semanas cuando hay carrera, hacer el previo y el postcarrera, que sé que no será fácil quedar con todas las vidas que llevamos, las familias y demás, pero bueno, agradeceros que estéis ahí todas las semanas. Y en mi caso, pues llevo escuchándoos desde hace 3 o 4 años, creo que es más o menos, cuando, bueno, un poco antes de cuando conocí a Juan en unas JPod, así personalmente, y que deciros que a mí personalmente me devolvisteis la ilusión de la Fórmula 1, de seguir seguir queriendo estar ahí los fines de semana viendo la Fórmula 1 y tener a alguien con quien comentar, porque la verdad es que después de mi padre, cuando ya me independicé, era de los pocos que me gustaba la Fórmula 1, no tenía ningún amigo que le gustara, y digamos después de la época de Alonso y demás, como que hubo un poquito de bajón en mi vida hablando de la Fórmula 1, y nada, gracias a conoceros volvió esa ilusión, porque yo desde los 10 años, recuerdo 9, 10 años pequeñito, pues ya veía Fórmula 1 con mi padre, y nada, el hecho de conoceros pues hizo que poco a poco volviera la ilusión de la Fórmula 1 a mi vida, hasta el punto de pues llegar a contratar DAZN, de poder verlo todas las semanas y nada, compartirlo con vosotros en Telegram y demás. Nada, no me enrollo, simplemente quería daros las gracias, no quería dejar de estar en este programa 500, y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis de verdad de estar ahí y devolver la ilusión a los aficionados que somos de la Fórmula 1. Venga, un abrazo al equipo que tenéis, al equipazo, un abrazo de mi parte. Saludos. Pues hechas las presentaciones, presentados también mis compañeros, nos vamos a meter ya con las noticias. Y una noticia que se hacía oficial, Emma, yo creo que fue durante esta tarde, ¿no? Esa primera exhibición oficial de la Fórmula 1, una especie pues de exposición que no sé si será itinerante o no, si irá por más países, pero que desde luego disfrutaremos en España, concretamente en Madrid, siendo los primeros en tener este macroevento. Será ya a partir del año que viene, de marzo a julio, y que bueno, tiene una pinta interesante, ¿verdad? Sí, de momento han anunciado esta fecha de Madrid, pero ya se está hablando de que en futuras fechas, no a muy tardar, pues anuncien en Ámsterdam, Londres y también en Nueva York la llegada de esta exposición sobre la Fórmula 1. A nosotros nos toca en Madrid, que mira tú por dónde, pues somos, entre comillas, pioneros en algo, pues está guay.
por una vez. Y como tú dices, va a ser en Madrid, en concreto en IFEMA, que yo no he estado nunca en IFEMA, pero imagino que eso es enorme, con lo cual os podéis imaginar, para los que conozcan un poco IFEMA, imagino de la magnitud de la exposición que estamos hablando, ¿no? Recogiendo los más de 70 años de historia de la Fórmula 1. Ahí prometen que bueno, pues va a haber material audiovisual, evidentemente va a haber coches de todas las épocas. ¿Qué va a ser exactamente lo que ponga la exposición? Ni idea, pero teniendo en cuenta que es la propia Fórmula 1, que dicen que han participado los propios equipos y tal, pues imagino que va a haber contenido coloso. Y bueno, dicen que para verlo todo en su conjunto, pues alrededor de 2 horas. Esto arranca, como decía Dani, en 2023. Se abre la exposición el 24 de marzo y acaba el 16 de julio de ese mismo año. Las entradas, 20 euros la entrada, con precio reducido para niños hasta 12 años y también para grupos a partir de 15 personas, creo, o algo así. Y las entradas se ponen ya a la venta. A partir del 1 de diciembre va a haber una pre-reserva y tal, el 29 y no sé qué historia, pero para el público en general se abren el 1 de diciembre y bueno, yo creo que es interesante. Normalmente... Hay que decir el día, que sí hay que decir el día en el que vas a ir. No sé, eso lo desconozco, la verdad. No me he metido. Si hay que. Si es de esa manera, eso ya no estoy al día. Y bueno, pues normalmente estos tipos de cosas, pues pasa en otros países lejanos a nosotros. Y mira tú por dónde, pues como decía antes, esto pasa relativamente cerca para nosotros. Madrid es un punto central para lo que es toda la península. Los que están en Canarias, Ceuta, Melilla y en las islas y tal, pues tienen que pillar un avión y tal, o un barco mínimo, pero bueno, antes que irse a Candanchú, pues esto lo tienes, digamos que en casa. Yo tengo claro que voy a ir. No sé cuándo, pero... A mí lo que me parece un todas poco exagerado maneras, es lo de preventa de entradas, ¿no? Si eso va a durar 3 o 4 meses, hay tiempo de comprar la entrada, ¿no? como ahora todo hay preventa, Ya, hombre, pero yo qué sé. Vamos, a mí me gustaría ir, pero yo tengo claro que si voy a comprar la entrada el día antes. Porque si luego me pasa cualquier cosa y no puedo ir, yo no voy a precomprar una entrada para una exposición, ¿no? yo no sé realmente cuánta... O sea, es decir, si se acabarán las entradas, no sé, o a lo mejor, yo por eso Sí, decía, a o lo sea, si mejor las entradas las puedes los comprar 2 primeros fines de abierta, semana. Sí, sí. Es que es eso, si fuese un espectáculo, o sea, si fuese una carrera que es en una fecha concreta, pues sí, lógicamente se agotan las entradas y no hay otra fecha. Pero la exposición, bueno, pues si un día está lleno ya iré otro, no pasa nada. de todas formas, tampoco creo que sea tanto cuando se dice, si el que organiza dice que en 2 horas te la ves, Sí, exacto. joder, en el Museo de Fernando Alonso, yo creo que estuvimos 4, fácilmente. También es Bueno, cierto que lo vimos, lo volvimos a ver, Bueno, lo estuvimos 4 repetimos, porque quisimos estar 4. ya, pero o Realmente sea, eso porque es que no nos despegaban de allí. Pues ya con eso en esta media supongo que hora será te lo igual. ves, francamente. Bueno, a si ver, quieres ver todos los IFEMA, cascos y todos los... IFEMA tiene otro tamaño, ¿eh? Pero, a ver, claro, yo no he estado ahí, pero por lo que he visto de la tele y tal, esto es en plan mastodóntico. Son seis apartados y eso, dicen que mínimo espérate 2 horas. La exposición dicen que dura 90 minutos, pero mínimo 2 horas para un poco no perderte nada de lo que pongan ahí, pero bueno, no sé, Yo que tiene sé, a mí me da pinta. que simplemente ya viendo todos los vídeos, 3 cuartos de hora igual los echas. Bueno, no sé, no tengo ni idea de lo que expondrán, pero quiero decir, Sí, aparte como va a ser algo interactivo, dicen que va a haber componentes interactivos, pues imagínate ahí en plan interactivo, no sé lo que va a ser, pero te puedes quedar ahí, depende de lo que sea, embobado, como te despistes, bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, pues,
Vamos a ver cómo, ya digo, pues cómo sale la organización y cuánta gente va y tal, porque claro, como decía José, de esto de pre-reservar, bueno, es una moda ya de ya se pre-reserva casi todo, pero no sé, igual esperan que esto se agoten las entradas, no sé. Pero... Pues nada, Bueno, estaremos un en todo poco... caso yo estoy encantado con que venga, ¿eh? Y Sí, a ver, desde luego, por supuesto, y que empiece por España es algo sorprendente y que recibimos bien. Vamos, yo no tengo nada en contra de la exposición, desde luego, me gustaría poder ir a verla, aunque es verdad que 2 horas, 20 euros, me parece un poco cara, pero bueno, es una exposición oficial de la Fórmula 1, no esperarías que costase 6 o 7 euros. no, José, Y te digo yo que echamos como mínimo 4 horas, o sea, pero como mínimo. no sé. Es que si fuésemos a echar 4 horas, ellos te dirían que mínimo echas 3, ¿sabes? Cuando te dicen 2 horas, es 2 horas alguien que lo va a ver todo. O sea, el que va solo a ver Fernando Alonso termina en 15 minutos y el que va a hacer fotos de los pistones del coche de Ayrton Senna, pues igual se lleva 4, pero no sé. En cualquier caso, a mí me gustaría intentar cuadrar para ir, pero vamos, que tengo claro que pre-reservar una exposición que va a durar en calendario 3 meses y pico es un poco exagerado. Estaremos atentos, ¿no? A Pero ver bueno, qué es lo que va comentando la gente, que hay cuando empiecen a salir más datos y bueno, yo creo que eso nos dará un poco una idea, ¿no? De qué es lo que se podrá ver y sobre todo cuánto tiempo. A mí no me extrañaría que nos viéramos por allí, ¿eh? Ujú. Iremos comentando, a ver. Y bueno, la verdad es que la semana poco más hemos tenido de noticias trascendentes. Ha habido algún par de rumores, pero bueno, poco más y desde luego nada oficial. Y nos vamos a meter directamente ya en el Gran Premio de Brasil, que además ha sido un fin de semana amplio con esto de tener la clasificación, el sprint y luego la carrera. Y vamos a ello. Emma, entiendo que de los libres uno no hubo así nada destacable y nos vamos a esa clasificación del viernes con agua de por medio. sí, todos los días pasó algo destacado y el viernes lo destacado fue la pole de Kevin Magnussen. Sí, no os estáis escuchando mal, si habéis estado desconectados los últimos días, pues sabed que Kevin Magnussen hizo su primera pole y también la dejas el viernes haciéndose con una clasificación. Una clasificación donde amenazaba lluvia, estuvo amenazando lluvia, no acababa de llover, con lo cual pues al final... Apareció la lluvia, eso sí, pero ya al final de todo, en la Q3, cuando después de que Russell se fuera de pista, sacaron bandera roja y en el proceso de, bueno, hay bandera roja, recuperamos a Russell, pues las condiciones empeoraron, empezó a caer ya más agua, con lo cual fue imposible mejorar los tiempos. De hecho, ya ni apenas salió, creo que salió un coche, Hamilton creo que salió, en plan, para dejarse ver, porque las condiciones empeoraron lo suficiente como para y era imposible mejorar los tiempos que se habían marcado con neumático de seco, ¿no? Con lo cual, pole sorpresa para Magnussen, que dentro de la sorpresa, la verdad que hizo una Q3, es una vuelta genuina. Fue el tío que hizo en el periodo de Q3 con la pista seca el mejor tiempo y no hay nadie, digamos que no fue ahí de chiripa, que no sé qué, no, marcó el mejor tiempo en las condiciones que había en aquel momento y ni Verstappen, ni Russell, ni Norris, ni Carlos Sainz, que tuvieron oportunidad de marcar su tiempo con el respectivo neumático de seco, consiguieron mejorar el tiempo de Magnussen. O sea que dentro de lo que cabe fue una pole lo más genuina posible dentro de que la consiga Magnussen con un hash. Bueno, o sea, estando de acuerdo contigo, un pequeñito apunte, y es que era el que abría la vuelta. Entonces, digamos que no tenía nadie que le molestase por delante, mientras el resto sí que tenían, vamos, iban todos ¿cómo se dice? En fila, vaya. Entonces, simplemente eso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo en que nada que reprocharle a esa pole, pero sí
estratégicamente tuvo la certeza de salir el primero y entonces pues conseguía, digamos, unas condiciones un pelín mejores que las del resto. Sí, las condiciones fueron mejores, pero el coche de Verstappen o el de Russell le quita segundo y pico al de Magnussen, aún con condiciones peores que tampoco serían drásticamente peores. De hecho, el propio Verstappen dijo que se le escapó la vuelta porque se pasó largo en una curva y se le estropeó el tiempo. O sea que, bueno, pues pole para Kevin. Otro punto también de la clasificación fue la pifia otra vez de Ferrari. Creo que fue ¿en qué? ¿En la Q2 puede ser? Ya no o fue en Q3 que se la jugaron en Ferrari, decidieron apostar pues aquello de llueve, no llueve, pues no la jugamos. En el caso de con Carlos le ponemos neumáticos de seco y a Leclerc le ponemos neumáticos intermedios. ¿Qué pasa? Que al final el agua no acababa de llegar, con lo cual pues cara tontos, ¿no? Leclerc se quedó sin ninguna oportunidad de hacer algo en la clasificación, pero hubo alguien que la cagó más que Ferrari. Y dices, ¿pero eso es posible? Pues sí, porque Pérez, que sí que tenía el neumático correcto para la situación, que era el de seco, siguió a Leclerc, que llevaba el neumático que no tocaba para la situación, con lo cual, pues sí, Pérez consiguió quedar por delante de Leclerc, pero es que con cara tonto, porque dices, ¿cómo es posible que vayas detrás de Leclerc con el neumático que no toca y tú, que llevas el neumático que toca, pues ¿qué haces siguiéndolo? La verdad es que no sé en qué demonios estaban pensando en Red Bull y Sergio Pérez ante la situación, porque era en plan, la está cagando, ¿qué haces tú acompañándolo? Pero Yo es fue que así, creo que es que no le pudo adelantar. que no le pudo adelantar, pero sí que pudo retrasarse lo suficiente como para hacer la vuelta rápida. El problema es que empezó su vuelta rápida apenas Eso es, a menos de un segundo de Leclerc, que es ahí donde está el problema. ¿Que no lo puedes adelantar? Perfecto, vale. Pero cuando empieza la vuelta rápida los respectivos Leclerc y Pérez, Pérez está pegado detrás de Leclerc. Y Leclerc no iba a hacer una vuelta rápida con la pista para secos y él con intermedios. Y bueno, claro, esa vuelta de Pérez ya nada, las condiciones fueron empeorando y claro, al final Pérez noveno y bueno, con cara de tontos, porque el resultado bien podía haber sido mejor para Pérez. No sé cuánto, pero al menos luchando, porque aquí ni luchó por marcar tiempo. Que después Ferrari dices, o sea, te la juegas con Leclerc, que es el tío que ha hecho más poles esta temporada, y además Carlos tenía una sanción de 5 posiciones, que vale, no se le iba a aplicar en el sprint, sino en carrera, pero si decides arreglar con alguien, que venga, vale, ya que no te jugamos nada, arriesga, venga, arriesga ya, te toca la lotería, genial, pero arriesga con Carlos, que es el que en peores condiciones está, no arriesgues con Leclerc, que es encima el tío y que en clasificación más te está respondiendo, pues no, se le jugaron con Leclerc, no ha salido bien. Otra vez le toca a Leclerc bailar con la más fea en cuanto a este tipo de cagadas. Y después también hubo alguna otra cagada, como Bottas saliendo con intermedios cuando claramente todo el mundo estaba poniendo neumáticos de seco, pues va él y pone intermedios y a la vuelta siguiente entra para poner secos y bueno. Fue una clasificación donde hubo alguna cagada, pero en especial la de Ferrari y la de Sergio Pérez con Red Bull pues fueron destacables y la sorpresa de Magnussen haciéndose con la pole para el salir en primera posición en la carrera sprint. Un sprint que el punto candente del sprint fue, por un lado, los problemas de Verstappen. Ese neumático, él decidió salir con los medios cuando el resto que los rodeaban salían con neumáticos blandos. No funcionó esto. Ese neumático medio a Verstappen le fue como cuerno quemado y bueno, pues enseguida Russell peleándolo, pues consiguió adelantar a Verstappen y de hecho al final Verstappen se vio superado por más en la parrilla, ¿no? Hasta acabar cuarto. Y después otro punto del sprint fue el conflicto entre los Alpine. Se encontraron nada más arrancar la
la clasificación está sprint, en la cuarta curva, y ya Fernando se fue largo, tal, le tocó a Ocon, que le destrozó un poquito lo suficiente el coche como para empeorar sus prestaciones, y ya después, acabando la primera vuelta, Fernando le coge el rebufo y bueno, pues acaba comiéndoselo, destrozando el alerón delantero del propio Fernando, con lo cual pues adiós clasificación sprint para los dos, tanto Fernando como Ocon. Es cierto que después Fernando pues medio recupera algo, y si viendo un poco que tenía ritmo para acabar el mejor del resto, es decir, séptimo, una cosa así, tenía ritmo para eso. Pero bueno, la situación en Alpine pues evidentemente bastante calentita, que yo, dentro de lo que cabe, quizás en la curva 4, quizás sí que en otra situación normal, sobre todo tratándose de que supuestamente son compañeros de equipo, pues no se debería dar. Y después, lo que es el encontronazo definitivo, cogiéndole el rebufo por parte de Fernando Ocon, ahí yo lo que observo es que Fernando mide mal y se lo come. ¿Qué pasa? Que al final los comisarios lo investigaron esto y a Fernando le pusieron una sanción de 5 segundos. Y que a mí me sorprende un poco, porque igual me equivoco, pero lo que tengo en la cabeza es que normalmente cuando hay algún problema entre compañeros de equipo, la FIA mira para otro lado. Eso es lo que tenía hasta ahora en la cabeza. No sé si me estoy equivocando, pero resulta que aquí... Eso suele ser así, pero también es verdad que no es la primera vez que a Alonso le queda una sanción por un incidente con su compañero de equipo. Parece que esa norma con Alonso no se cumple siempre. Y aquí pues lo decidieron investigar. Aparte, a última hora de ya lanzaron la investigación, acabando ya el sprint, y le cayeron 5 segundos. Y bueno, pues no sé, a mí un poco la operativa de cómo se formaliza la investigación y tal, tratándose de que son compañeros de equipo, me sorprendió. Y después hubo un encontronazo entre los dos Aston Martin, entre Stroll y Vettel. El Stroll manda a pastar a Vettel, y bueno, pues a Stroll fue el que le cayó una sanción más gorda, porque le metieron 10 segundos, ¿no? Si no voy mal. Y no sé. Stroll... Pero lo de Stroll, si no recuerdo mal, fue durante la propia carrera. Sí, a Stroll sí. No como... Porque cuando llamaron a Alonso y a Ocon, también llamaron a otro. Lo que pasa es, no sé si a Pérez, no me acuerdo a quién. Llamaron a otro más. Lo que pasa es que se desestimó. Lo del otro se desestimó. Y no me acuerdo el motivo. Y bueno, no sé. Lo de Stroll, digo un poco lo mismo que con Alpine. Tratándose de compañeros de equipo, aunque lo de Stroll es un poco más grave que lo de Fernando, bastante más grave que lo de Fernando, digo, pues que lo resuelvan entre ellos y se maten entre ellos. Pero bueno, aquí pues la FIA ha sentado cátedra en ambos casos, y a Stroll y a Fernando pues le han caído respectivas sanciones. No me quiero imaginar lo que va a ser a partir del próximo año juntando a Alonso y Stroll. O sea... Espero que entren en cabeza, que entren en razón, y por el bien de todos, que Stroll un poco durante el invierno aprenda un poco a cómo gestionar su carrera con los retrovisores. O sea, porque ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, ni la cuarta vez que tiene un problema similar. Y en el caso de Fernando es que ya las tiene guardadas, ya las va teniendo guardadas, y ya está explotando. Ya cualquier cosa ya explota directamente. Y bueno, pues aquí ya, si mañana le dijeran, oye, que no corres con Alpine, que ya corres con Aston Martin, vamos, le faltarían segundos para hacerlo. Claro, yo es que creo que lo más grave de todo esto es el mal rollismo, el mal rollo que debe haber ahora mismo en Alpine. Sobre todo entre los dos pilotos, vaya. Imagino que extensible incluso a los equipos de cada uno, ¿no? O sea, los mecánicos y todo eso. Por parte de los mandamases, yo creo que lo que no han sabido es gestionar
desde hace mucho tiempo esta situación, y en el momento en que no pones unos límites muy claros y unas normas y unos protocolos de dejar claras las cosas, además es que tampoco son tan raras, es decir, mirad, haced lo que queráis, pero entre vosotros dos os tenéis que dejar 1 metro más que a cualquier otro, así de claro. Y si en el momento en que eso dejan de hacerlo, pues se toman medidas, se corta de raíz el tema. Pero como no se ha hecho, pues ahora mismo estamos como estamos. Y vamos a ver, yo lo comentaba en Twitter, o sea, yo creo que no se le puede reprochar a Ocon que haya hecho nada ilegal, porque en el incidente de la primera curva, ya digo, o sea, si en vez de ser su compañero de equipo fuese otro piloto, pues simplemente nada, o sea, estaríamos hablando de defendiéndose con dureza y una cosa y la otra. Cuando se trata de tu compañero de equipo, obviamente no es, para mí no es de recibo, pero ya digo, o sea, no se está, sobre todo con el reglamento en la mano, ¿no? Tal y como está el reglamento. Y en el siguiente incidente yo estoy con Emma. Directamente, Fernando me dio mal, pero yo me imagino a Fernando lo calentito que iría, ¿no? Después de todos los incidentes que él mismo, o sea, el propio Fernando, los repite por la radio. Me lo hizo en no sé dónde, me lo volvió a hacer en no sé qué otro sitio, no sé qué más. Entonces, eso lo que refleja es el mal rollo que hay entre los dos, ¿no? Y luego, bueno, lo hablaremos después, probablemente. La radio que al final, que es cuando por fin Alpine toma cartas en el asunto y clarifica cuál es la estrategia de equipo a seguir al final con respecto a quién, vamos, cuando se encontraron y le dicen claramente que no se pelee, o sea, que no se defienda o que no, bueno, no me acuerdo exactamente la literalidad de la radio, pero vaya, que Sí, que no respete a pelee con él. Fernando bueno, pues eso. Con lo cual, en ese momento es cuando lo vemos claramente. Si eso mismo lo hubieran hecho hace carreras, pues igual no hubiéramos tenido los problemas que tienen a día de hoy. Sí, y Entonces, aparte pues, aquí se repiten dos actores de la última movida entre compañeros gorda de los últimos tiempos, que fue Ocon y Pérez en Force India, se llamaba en aquel momento. Pues aquí repiten Ocon y Otmar Sandauer, que en aquel caso también estaba en Force India. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Que se repita un poco la misma historia. Que Fernando ha tenido problemillas con compañeros de equipos, pues imagino como todos, pero que ya se manifiesten en la pista, pues no sé, yo solo recuerdo con Ocon, la verdad. con Pérez tuvo problemas con varios, ¿no? No, digo, Alonso con sus compañeros de Alonso. equipo a lo largo de su carrera deportiva, que yo sepa, solo se han manifestado, a ver, ha tenido sus triquiñuelas, pero hasta si me apuras con el peor momento con Hamilton, en el peor momento de McLaren, no hubo estas cuchilladas. Y en aquel momento estaban jugando mundial, que aquí se están jugando ser aquí el menos tonto, si me apuras. Bueno, con Massa le tiene hecho guarradillas, ¿eh? Bueno, Massa hubo en ese aquel sentido era momento. como Con, ¿eh? Massa hubo aquel momento. Massa prefería que no le adelantase, o sea, se olvidaba de la Sí, estrategia con tal de que pero no es le que aquí adelantase a ya, Alonso. en plan, me ha quitado de la pista, me la ha jugado en Jeddah, me la ha jugado en Hungría, me la ha jugado en el otro sitio, aquí también me la ha jugado, en otros circuitos que no sabemos dónde, a saber qué estrategias de por medio, etcétera, etcétera. Yo es la primera vez así un poco que digo, hostia, que ha habido momentos que Fernando nos ha llevado con su compañero de equipo. Sí, joder, Hamilton en algún momento con más en Ferrari, con la historia de Alemania y otras movidas, pero de ahí a manifestarse en la pista, de decir, hostia, es que me ha quitado y tal. Hostia, que tampoco Fernando es que le haya tirado el coche ni le ha hecho un break test ni movidas de estas que hemos visto por el mundillo, ¿no? Pero es así a la vez que digo que está un poco más caliente. Pues Y el yo, otro con permitidme que evidentemente está sea, acostumbrado a dar al barro.
Permitidme que sea la nota discordante, pero yo no lo veo para tanto. Quiero decir, claramente, la situación con Hamilton fue con mucho peor. También es verdad que era otra situación distinta, otros pilotos con otra edad, con otra experiencia, con otro peso histórico y de autoridad dentro de la Fórmula 1, y habría declaraciones que se callaban por prudencia o porque no tenían la confianza o la experiencia para saber hacer ciertas declaraciones. Pero la situación con Ocon, bueno, está claro que no es como la relación que tenía con Fisichella, que era su mejor amigo, desde luego que no, pero yo viéndolo desde fuera, vale, hay tensión, hay rivalidad entre dos pilotos, compañeros de equipo, que saben que su primer rival es su compañero de equipo, pero creo que hay bastante respeto en general. Ha habido circunstancias puntuales a lo largo de la temporada por, no, o sea, yo no es que no lo calificaría nunca de mala fe lo que ha ocurrido durante la temporada. Han sido más, bueno, situaciones de tensión. Creo que muchas de ellas generadas también por la, entre comillas, inexperiencia de Ocon. Ocon tiene que madurar todavía mucho en su carrera deportiva y es normal que pasen este tipo de cosas con pilotos relativamente jóvenes, pero con Hamilton fueron mucho peores. Y Hamilton al final de su carrera está demostrando que desde que llegó era mucho mejor piloto de lo que es Ocon a día de hoy. Entonces, más valor hay que darle a la relación con Hamilton que a la relación con Ocon. Y la relación con Hamilton fue muchísimo peor. Ya está, había circunstancias un poco más desagradables y circunstancias un poco menos, pero a mí no me parece ni muchísimo menos que la relación con Ocon sea de guerra interna. Vamos, el equipo es el que peor lo está haciendo porque no lo está gestionando bien. Pero ya está. O sea, estoy seguro de que hay compañeros de equipo en otro equipo que tienen peor relación de lo que tienen Alonso y Ocon, tanto en la pista como fuera de la pista. No, sí. No, eso no es una guerra abierta como lo que tú dices, José, de la época de mecánica, que yo sí que era, vamos, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Aquí, pues mira, es algo para animar el cotarro, casi si me apuras, pero sobre todo pongo el hincapié a esta situación, pero los que salen perjudicados es Alpine, que tú ves el rendimiento del coche y le deberían estar sacando a McLaren 80 y pico puntos en el Mundial, y Sí, es cierto que después de lo que ha pasado en la carrera, malo se tiene que dar, muy malo, para que en Abu Dhabi McLaren se lo remonte, pero aún tienen posibilidades McLaren, cuando esto, viendo el rendimiento del coche, no debería haber pasado. Que es cierto que ese hándicap de puntos viene casi todo de la parte de fiabilidad, tanto sobre todo la parte de Fernando como la parte de Ocon, pero que también ha contribuido el pique dentro de los dos en alguna carrera a mermarse puntos también, porque en Jeddah se sí, mermaron puntos, aquí se mermaron totalmente. puntos, no tantos como los Totalmente, fallos de pero fiabilidad, pero se no, mermaron no, eso está puntos. claro. O sea, no hay ninguna discusión en que la batalla entre pilotos le ha restado puntos al equipo, pero lo que yo venía a referirme es que la batalla entre pilotos no se le puede echar las culpas ni a Ocon ni a Alonso. Para mí es una mala gestión del equipo. Igual de bien que gestionaron las carreras del domingo, las gestionaron de mal el sábado. Y eso se les ha repetido a lo largo de la temporada muchas veces. Pero también entiendo que para el equipo tiene que ser muy difícil de gestionar una situación con un piloto de la talla, de la experiencia y del palmarés de Alonso, con un piloto nuevo o relativamente nuevo como es Ocon, y además sabiendo que para el año que viene tu primer piloto va a ser Ocon. Por lo tanto, es que le tienes que ir dando galones, tienes que ir poniéndole en esa posición de líder del equipo. Pero claro, durante este año va a estar a la sombra de Alonso. Entonces, eso es muy difícil de gestionar para un equipo y hay que saber hacerlo muy bien. Hay muy buenos gestores de equipo en Fórmula 1 que históricamente lo han hecho perfecto, pero por lo general es una situación que no suele terminar bien, y a la vista está el caso de Verstappen, que comentaremos luego. Y de todas Y formas, además tampoco ayuda la situación de piloto francés en equipo francés. O sea, te viene por detrás también un poco esa presión, ¿no? No ayuda a calmar las cosas y sobre todo
esa situación con Fernando que no es buena, no es que salga del equipo, es que no sale bien del equipo. Tercera vez además que está en Renault, en este caso se llama Alpine, pero en Renault, y que desde luego pues sale de una forma que no esperábamos, ¿no? Con la relación que solía tener con el equipo francés. Bueno, yo tampoco tengo la sensación de que salga del equipo muy mal. Sale mal con ciertas personas, pero con el equipo, con la entidad y con los líderes en Francia, creo que, bueno, una relación más fría que en las dos etapas anteriores, pero tampoco se puede decir que haya habido una ruptura de relaciones como hubo en la etapa de Ron Dennis en McLaren. Lo que pasa es que la persona que tomaba la decisión este año, pues la ha cagado, y Alonso, que es perro viejo, ha dicho, pues ahí te queda. No, yo De creo hecho, que él no. mismo Es que dijo la en sus historia más declaraciones, reciente de Renault pasa por Fernando. claro. O sea, él mismo dijo cuando se fue a Alpine que él había avisado a los mandamases en Francia y había pasado de avisar al jefe de equipo. Tal cual. Sí, Pues sí, ya está. tal cual. Pero a los Tal mandamás los avisó también unas orillas antes, tampoco les estaba contando Bueno, al hombre, dedillo no, lo que claro, estaba. es que, a ver, se tiene que jugar sus cartas, pero Sí, sí. el Pero bueno, otro decía, no, es que creo que está en un barco en Grecia, ¿no? Y él subiendo stories en Oviedo, pues ya está. Es que al final sí que estuvo en el barco en Grecia, pero en otras fechas de las que tal. Renault no se podía permitir eso, o sea, no se podía permitir tener otra movida entre ellos, porque es que ya hubiera sido, vamos, el colmo de la chapuza, Claro. faltando poquísimas vueltas para acabar, en las posiciones en las que estaban, saliendo desde donde habían salido, asegurando prácticamente el Mundial con McLaren. Joder, tenían que hacer algo. Y entonces No, de me hubiera, ahí me hubiera tantas... encantado, me hubiera encantado, Juan, que le dijeran Ocon Multi 21, ¿eh? Hubiese sido la leche. No, pero no entendéis, o sea, que no hay que dar tanta explicación, que las cosas deberían Bueno, estar como mucho más claras. pero lo del Multi 21, acuérdate, cuando no estaban permitidas, si no voy mal. Claro, Ahora, es que ahora eso es lo que directamente le dices, no, tú, ¿qué haces ahí? Quita de ahí del medio. exacto. Que no le doy tanta importancia. Quiero decir, esas cosas están habladas antes de la carrera, pero luego ya como Sí, como sí, cada sí, muchas piloto, mira, veces, o sea, si lo acuérdate. de Red Bull también estaba hablado, lo de Red Bull también estaba Sí, hablado. lo Y de luego Bull mira lo también que hizo estaba Verstappen. hablado, lo de hace 2 años entre Leclerc y Vettel en Rusia también estaba hablado, y al final Vettel no lo dejó pasar, y bueno, todo está muy hablado hasta que nos vemos en situación de carrera y... tengo un problema en el coche, no sé qué pasa, no se escucha la radio bien, ¿qué decís? Bueno... Yo Pues creo sí, que nos hemos metido ya un poco, ya hemos mezclado vamos un a avanzar, sí. poco lo de delante con lo de atrás, y si teníamos esta muestra y después en la carrera, como decíais, teníamos ya juerga en el equipo Alpine. Desde luego ha habido más casos y sobre todo han sido en la carrera, no tanto en el sprint como el caso de Alpine. Nos plantamos el domingo después de tener pasos por agua el viernes y después de esta carrera al sprint del sábado. Nos plantamos el domingo con una carrera en la cual arrancaba sin problemas Russell, sin verse comprometida esa primera posición, y por detrás sí que tenemos algún cambio en las posiciones. Leclerc cedía ante Norris, que hacía una muy buena salida también, perdí esa posición. Y a las pocas curvas teníamos ya el lance de carrera, el primero de los lances de carrera. Ha habido unos cuantos toques en esta carrera y cuantas situaciones de extradeportivas, digamos, fuera de lo que es los adelantamientos normales, que han trastocado pues un poco las estrategias, y la primera ha sido quizá esta de Dani Ricciardo, que calcula mal a la hora de adelantar a Kevin Magnussen. La verdad es que se tira mucho en una curva para intentar adelantar, y el resultado es que desestabiliza a Kevin Magnussen, le da un toque por detrás. Kevin Magnussen hace un trompo en medio de la pista. Dani Ricciardo lo intenta esquivar por un lateral, pero Magnussen finalmente pues, choca contra Dani Ricciardo, y vemos que ahí pues tenemos a los dos fuera de carrera y provoca que tengamos un safety car. Con
Con este safety car, bueno, quedan en una zona en la cual pues tardan en quitar los coches, tardan en, digamos, volver a dejar la pista en condiciones y ya dábamos 6 vueltas. Como aquí al principio se hablaba de 1-2 paradas, Carlos Sainz incluso comentaban en la retransmisión que había hablado de 2-3 y desde luego esto podía entrar a dar un poco de juego en el sentido de estirar los neumáticos. Todavía, obviamente, era muy, muy pronto para que los equipos hicieran una parada para ya, digamos, hacer el resto de la carrera con el otro compuesto. Aquí, desde luego, pues no se daba ese caso, pero sí que ha influido mucho en lo que ha pasado detrás. Aquí hemos tenido pues a Kevin Magnussen y a Ricciardo, que quedan fuera de la carrera. Digamos que no esperábamos que estuvieran en las primeras posiciones, pero en el momento en el que se relanza la carrera, teníamos una lucha cuerpo a cuerpo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. En las S de Senna, cuando se relanza la carrera, la relanza de forma curiosa, o un poco curiosa para lo que estamos acostumbrados, Russell, que digamos que espera a llegar prácticamente a la recta de meta para empezar a tirar con el coche. Recordemos, bueno, la subida hacia la recta de meta es en curva y es una pendiente larga y pronunciada, con lo cual lo que decide es arrancar en la línea de meta, intentar que no le coja el rebufo a su compañero de equipo y que por detrás pues no le puedan adelantar, aprovechando ese rebufo que en esa subida, en esa zona de meta es bastante provechoso para los coches que vienen detrás. Y como digo, llegan a las S de Senna, Verstappen y Hamilton peleando por esa segunda y tercera posición. Y el problema es que Verstappen va por la parte de fuera, Hamilton va por la parte de dentro y llegados a la segunda curva se tocan, tienen ahí un problema y ya pues la tenemos liada con estos dos pilotos. Verstappen tiene daños y tiene que pasar por boxes, Hamilton pierde posiciones y cae hasta la octava, novena plaza. Y digamos que esto ya obviamente afecta a la carrera de dos de los pilotos que podían estar en podio, incluso en la primera posición, y que marca, digamos, todo el resto de la carrera para estos dos pilotos y estos dos equipos. Por si fuera poco, lo siguiente en ocurrir es el incidente entre Leclerc y Norris, también peleando por plaza. Recordemos que en la salida Lando Norris le había quitado la posición a Leclerc. Bueno, pues aquí viene un poco el quite, se tocan, el McLaren pues consigue mantenerse un poco en pista sin perder. Sí que vemos que Leclerc choca contra las protecciones del circuito, lo cual nos hace pensar que volveríamos a tener un virtual o un safety car, pero bueno, la verdad es que después del golpe y sin que el coche de Leclerc parezca que tenga demasiados daños, vuelve a la pista. Obviamente pues vuelve hacia el final del pelotón. Sí que tiene algunos daños que, bueno, pues como ha hecho Max Verstappen, le toca pasar a Leclerc por boxes y tanto el piloto monegasco como el piloto holandés les tocará remontar desde la parte final de la parrilla, pues una carrera en la cual tenían muchas cosas que decir estos dos pilotos. Con todo esto, como decíamos, estos pilotos por detrás, Hamilton caía en la octava posición y por delante teníamos a Russell, que veía su carrera muchísimo más clara, su posible primera victoria. Había quedado sin dos de los rivales más conflictivos y sin alguno también que podría meterse por medio. Y por detrás de él quedaban Sergio Pérez, Norris, que como digo, había podido seguir con casi normalidad después del golpe con Leclerc, y venía también Carlos Sainz con el otro Ferrari. El caso es que vemos que, aunque Norris no tiene demasiados daños, sí que Carlos Sainz lo pasa sin demasiados problemas y que Hamilton también viene recuperando desde atrás. Viene pasando pues a Mick Schumacher, a Gasly, a Vettel y bueno, que llega también hasta Norris y consigue en esas vueltas ir poniéndose en cuarta posición, teniendo
a su compañero de equipo en primera posición, a George Russell primero, Pérez segundo. Verstappen vendría desde atrás recuperando posiciones, igual que Leclerc, pero el piloto que importaba para Red Bull era Pérez por los puntos que tenía que conseguir para mantener la segunda posición también en el campeonato de pilotos, que es lo que le falta por asegurar al equipo Red Bull. Y aquí, bueno, pues teníamos también a Carlos Sainz y, como decíamos, ¿no? A Hamilton. Carlos tiene que adelantar un poco su entrada en boxes. Tenía una tira de plástico de las de los cascos, que ya no es la primera vez que dan problemas con los conductos de los frenos. Y bueno, pues tiene que hacer una parada. La parada en principio parece mala por lo que tardan. Bueno, parece un poco peor de lo normal, porque tardan en quitar ese plástico de la rueda trasera. Se aprecia incluso pues cuando quita la rueda que hay fuego. Sale a pista y hay bastante humo saliendo de esa rueda, pero bueno, es básicamente eso, una tira de un casco que se le ha metido ahí, y esto pues cambia un poco la estrategia y lo hace pues entrar para cambiar rápidamente neumáticos antes de lo esperado. Vamos avanzando con los cambios de neumáticos ya en unos tiempos, en unas vueltas normales. Russell mantenía posición cómodamente, seguido de Checo. Carlos pues mantenía, Hamilton, Alonso la verdad es que iba recuperando posiciones desde atrás, ha ido estirando todo lo que ha podido para ir colocándose pues cuanto más arriba mejor. Y la verdad es que llegados ya a la vuelta más o menos 44 de la carrera, Hamilton conseguía ponerse por detrás de Pérez. Ya digamos que pasaba sin mucho problema. Aquí los Mercedes se había demostrado que tenían un buen ritmo, y cuando apenas faltaban unas 20 vueltas para el final, teníamos un par de pilotos nada más sin cambiar neumáticos, los dos españoles, por ejemplo, entre ellos, y la carrera estaba bastante definida. Pues de repente teníamos problemas con el McLaren de Lando Norris, que tenía un problema con motor o caja de cambios, ahí no sabíamos todavía, y se queda parado fuera de la pista, pero en un lugar donde deciden primero desplegar un virtual safety car, y que al poco deciden que no es suficiente, que para quitar ese coche de ahí van a tener que tomar más medidas, y despliegan un coche de seguridad. Le viene perfecto, como decía, los dos españoles que tenemos en Fórmula 1, a Carlos Sainz y Alonso, porque no habían cambiado neumáticos. El tema del virtual o del coche de seguridad les proporciona tanto perder menos tiempo como además todos los pilotos que habían cambiado neumáticos, que eran rivales directos y que ya habían hecho esa parada y no iban a cambiar nuevamente neumáticos, bueno, pues van a salir los dos españoles con neumáticos más frescos, y que durante el tiempo de safety car además los van a cuidar mucho mejor que esas vueltas que habían dado los otros pilotos antes del virtual y del safety. Aquí la verdad es que estamos pendientes de que cuando faltan más o menos las 11 vueltas, la verdad es que han tardado en quitar el coche de Lando Norris, ver un poco cómo retoma la carrera después de lo que ya habíamos pasado en el primer relanzamiento de la carrera. Teníamos a Russell al frente, que utilizaría la misma técnica que comentamos en la primera relanzada, aprovechar en la recta de meta para empezar a tirar, no antes, para que nadie le pueda coger el rebufo. Por detrás teníamos a Hamilton. Aquí había, bueno, algunos comentarios por la radio entre el equipo Mercedes. Dejan claro a Russell que les van a dejar con cierto respeto y seguridad, les van a dejar luchar entre ellos. Hamilton también se queja un poco, ¿no?, de lo que le dicen por la radio en cuanto a cómo deben hacer la relanzada para cubrirse los que vienen por detrás, para, digamos, intentar asegurar ese primer y segundo puesto, y sobre todo el primero de Russell. Y luego por detrás vendría pues Pérez y Sainz, que digamos que son los pilotos también involucrados en el podium. Pérez con unos neumáticos más viejos que los de Carlos,
pero que obviamente por estrategia no podía haber cambiado durante el periodo de safety porque perdería ya directamente la posición. Y en la relanzada, bueno, pues Russell mantiene posición, Hamilton también, Pérez está intentando resistir todo lo que puede a Sainz. Finalmente, bueno, pues Carlos adelanta a Checo Pérez y bueno, se coloca ya en posiciones de podium. Estos tres pilotos ya no perderían esas posiciones hasta el final de la carrera. Russell quedaría primero, Hamilton quedaría segundo, Sainz quedaría tercero y por detrás de ellos se produciría, bueno, Leclerc llegaría hasta la cuarta posición, Fernando estaría en una quinta posición después de adelantar primero a Ocon, digamos en ese comentario que hacíamos antes, ¿no? de la discusión que tenían en el equipo para que Ocon dejase pasar a Fernando sin oponer resistencia si Fernando intentaba meter el coche, ya que tenía unas ruedas más nuevas que el francés. Finalmente se dio el caso, con lo cual Fernando pudo progresar hacia arriba, pudo llegar hasta Leclerc. De hecho, estuvo durante el final de la carrera, y es un punto importante, presionando a Leclerc, manteniendo esa cercanía y prácticamente ha llegado a DRS con el monegasco. Luego por detrás entraban Verstappen y Pérez, y aquí teníamos la otra polémica también de la parte final de la carrera, la cual, bueno, pues Pérez había dejado pasar a Verstappen porque Verstappen venía con mucho más ritmo, Pérez venía sufriendo los neumáticos, con lo cual la idea era, tanto en el caso de Sainz-Leclerc como de Verstappen-Pérez, obviamente de estos cuatro pilotos los que se están jugando algo es Leclerc por parte de Ferrari y Pérez por parte de Red Bull, que es esa segunda plaza en el campeonato de pilotos, hacer el doblete por Red Bull o destronar por lo menos al segundo piloto de Red Bull, el monegasco de Ferrari. Y aquí, pues en ese tramo final, se descarta por parte de Ferrari que Sainz deje pasar a Leclerc para conseguir un máximo número de puntos, dado que Alonso viene muy pegado a Leclerc y en las últimas vueltas pues no se produce ese cambio de posiciones que podría hacer peligrar esa cuarta posición del equipo Ferrari, sea cual sea el piloto, o la tercera incluso, si se hiciese de una forma torpe. Y Alonso además es un piloto que sabe lo que tiene que hacer y es bastante habilidoso para estas cosas, con lo cual dejaban a tercero a Sainz y cuarto a Leclerc, y por detrás de ellos también se comenta desde el equipo Red Bull que Verstappen deje pasar a Pérez para conseguir más puntos de cara a ese subcampeonato del mundo de pilotos. No tienen problema con el coche que viene por detrás, que sería Ocon, el octavo clasificado, porque hay espacio. Lo que pasa es que Verstappen se niega a dejar pasar a Pérez. Verstappen entra sexto, Pérez entra séptimo. Y aquí, bueno, pues tenemos polémica. Por detrás de ellos, como digo, Ocon entra en octava posición, Bottas entra en novena y décimo, cerrando el top 10, entra Stroll. Por detrás de ellos ya entraría Vettel, Gasly, Schumacher, Albon, Latifi y Tsunoda. No habrían acabado la carrera como dijimos, ninguno de los dos coches del equipo McLaren, ni Norris, que tuvo un abandono, ni Ricciardo, que se vio obligado a abandonar con el incidente, con el otro coche que tampoco acabó, que es el de Magnussen, que también lo había hecho para conseguir esa primera posición el viernes y que al final, bueno, pues ha terminado retirándose prácticamente sin dar una vuelta en la carrera del domingo. Pues yo hoy, mi comentario va a girar en torno a la FIA. Primero empezaré por una anécdota, y es después del encontronazo entre Magnussen y Ricciardo, pues ahí acude el coche médico, un Aston Martin, que ahora no recuerdo el modelo, y finalmente se lleva a Ricciardo. Resulta que esta Aston Martin solo tiene espacio para llevarse a un piloto, con lo cual Magnussen se queda esperando, y se queda esperando, y se queda esperando. Corre el rumor que aún sigue esperando. No, ahora fuera bromas, el tío se quedó esperando y como nadie fue a buscarlo, pues tuvo que buscarse las habichuelas para volver al paddock. Que al final algún comisario, por lo que he leído,
tuvo que rajar una verja o no sé qué historias, una alambrada para meterlo por un hueco y al final acabó en una explanada donde había público y de alguna forma que no comprendo llegó sano y salvo al paddock. Esa es la anécdota. Y después quiero comentar sobre todo lo que pasó con Tsunoda en el último periodo de Safety Car, que por cierto creo que tenéis un poco cómo se dio la situación con los comentarios de radio en DAZN, este programa que presenta Víctor Abad, el Código de Fórmula 1, creo que es. Ahí tienes un poco la secuencia con las conversaciones de radio que involucran a Tsunoda, Carlos Sainz y Latifi. Y resulta que, bueno, sale el safety car este último, como comentó hace un rato Dani, y bueno, pues ahí aparecen, una vez que se compacta la fila de coches, pues el safety car y tras este Russell, y tras Russell viene Tsunoda, doblado y tal. Resulta que Tsunoda decide entrar a boxes. ¿Qué pasa? Que entrando en boxes coge más velocidad que la velocidad que tienen los coches con el safety car, con lo cual se desdobla. Al meterse en boxes Tsunoda para cambiarse los neumáticos, se desdobla. Aquí un asterisco. Resulta que después de lo que pasó en Abu Dhabi el año pasado, han implementado un programa informático que se encarga del tema de los doblados en caso de safety car. Cierro el asterisco. Bueno, pues Tsunoda se mete, cambia los neumáticos, sale de boxes y resulta que evidentemente ahora ya no está detrás de Russell, sino que ahora está detrás de, si no voy mal, de Carlos Sainz. Vale, bien. Hay las vueltas de safety car, se está trabajando en el coche de Norris, vale, perfecto. Y se da la orden de desdoblarse. Y se da la orden de desdoblarse a dos coches, a los dos Williams, al de Albon y al de Latifi. El de Albon, pues adelante, tira millas, como es el primero que tiene que desdoblarse, tira millas, no tiene ningún problema, vale, perfecto. El siguiente debería ser Tsunoda, pero no se desdobla. Entonces viene Latifi y se pregunta, ¿qué demonios está haciendo este tío? A mí me han dicho que me tengo que desdoblar y Tsunoda no se desdobla. ¿Qué está pasando aquí? Tiene un problema. Bueno, si veis la secuencia que os comento en DAZN, entenderéis mejor. El caso es que hay un conflicto porque a los Williams le dan la orden de desdoblarse y Tsunoda, que también se debería desdoblar porque está doblado, pues no se la dan. ¿Por qué? Porque el programa informático al cual prevalece sobre todo, pues como el programa informático detectó que se desdobló entrando en boxes, para él ya es la desdoblada que le tocaría hacer cuando la FIA ordena que se desdoblen. Con lo cual, pues la FIA dijo, sí, en los tiempos está perfecto, eso no consta como doblado tal, pero el programa informático manda y solo nos dice que se desdoblen los dos Williams. Con lo cual, así se queda. Se reanuda la carrera y Tsunoda sigue en medio del pifostio y no le permiten desdoblarse. Con lo cual, han perjudicado a Tsunoda porque iba delante de Albon. Con lo cual, al permitir pasar a Latifi adelanta a Tsunoda con toda esta historia y después, con todo este pifostio, al final Carlos Sainz dice, pero este tío, ¿qué está pasando? Eso de partida, ¿qué está pasando? Y Carlos Sainz adelanta a Tsunoda en periodo de safety car por motu propio, ante la situación tan dantesca que se estaba viendo. Que si vais a repasar las imágenes, veis como Carlos Sainz va por delante, cuando se reanuda la carrera, va por delante de Tsunoda. O sea, lo adelantó en periodo de safety car, cosa que está prohibidísima, pero la situación fue tan dantesca con Tsunoda que la FIA le diera que prevaleciera el sistema informático como, vale, sí, resulta que el sistema informático me parece perfecto que lo implementara por lo que pasó en Abu Dhabi el año pasado, pero resulta que no cubre todas las situaciones posibles y en todos los trazados, vale, pero, joder, lo estás viendo que ahí hay una cagada,
Puedes solucionarlo tú? Sí, puedes solucionarlo tú. E aparte, en el periodo de safety car este último duró, vamos, poco más y nos acabamos la carrera en periodo de safety car. Y no lo solucionaron, perjudicando a Tsunoda, que vale, que el tío estaba antepenúltimo o penúltimo, pero lo perjudicaron y después se reanuda la carrera con Tsunoda apartándose ahí cuando no debería estar ahí. Se podía haber evitado perfectamente, pero yo no sé demonios en qué pasa por dirección de carrera ante eso. Y tienen la famosa sala bar que han implementado este año de adorno una vez más. No sé para qué la quieren. O sea que yo flipé porque ya viéndolo desde casa en directo dices, pero ¿qué está pasando aquí? Pero ya cuando ves las conversaciones de radio de los pilotos ahí in situ, dices, pues hostia, este tinglado está muy mal montado, porque no es así en plan situación límite, tienes que decidir en una milésima de segundo. No, aquí han tenido minutos y minutos, vale, el programa informático me está diciendo una cosa, pero por circunstancias no se corresponde con el contexto del Gran Premio de Brasil, como es el carril de boxes, etcétera, etcétera, pues lo soluciono yo y le digo a Tsunoda que pase. Pero no lo han hecho y perjudicaron a Tsunoda, ya digo, que vale que el tío estaba décimo no sé qué cuántos, pero lo perjudicaron. Y yo si fuera Alfa Tauri, desde luego, al menos como mínimo, hubiera exigido como mínimo que alguien de la FIA ponga por escrito que me pida disculpas, pero si Alfa Tauri se la suda también, pues que soy yo para en plan aquí pedir nada. Yo reconozco que todo esto que estás contando a mí me pasó total y absolutamente desapercibido durante la carrera por los puntos de atención que tenía, ¿no? Justo ese safety car y lo poquito que quedaba. Si bien es cierto que efectivamente, ¿no? O sea, una cosa es los espectadores normales, pero seguramente que la gente que sea fan de Tsunoda, probablemente buena parte de Japón, estaría pendiente precisamente de qué es lo que estaba haciendo su piloto, ¿no? Lo mismo que cuando Fernando está detrás de todo, o Carlos o lo que sea, pues seguimos teniendo un ojo en él, ¿no? Con lo cual, obviamente no es disculpa el hecho de que sea un corredor que no se esté jugando prácticamente nada, o al menos los puntos en la carrera, como para tomar las decisiones adecuadas, así que, pues efectivamente, lo de siempre. Eh, cuando dejamos que los ordenadores tomen el mando y no haya alguien responsable que sea capaz de ver cuando la máquina se equivoca, por lo que sea, por fallos de programación, por fallos de sensores, por lo que sea, obviamente hay que desdecir al ordenador y ser valiente, ¿no? Es que aparte, obviamente, tampoco creo que fuese demasiado difícil tomar la decisión de decirle que también que se desdoblase. Era lo obvio, ¿no? Pero bueno, yendo ya más allá de la carrera, yo he de decir que esta ha sido una de las carreras más entretenidas de la temporada. Probablemente no esté al nivel de la que vivimos hace poco en Austin, pero una vez más se demuestra que cuando se corre en circuitos que permiten adelantar y encima las circunstancias hacen que haya estrategias diferentes, como fueron la obligada, que no les quedó otra, tanto a Verstappen como a Leclerc por los incidentes de carrera, pero por ejemplo la decisión de Alonso de parar tan pronto, de ir a 3 paradas, eso generó situaciones en la carrera que propiciaron que lo pasáramos muy bien. Al menos yo me lo pasé muy bien. Tanto mirando a la pantalla, viendo sobre todo eso, adelantamientos cada poco, como fijándose en los tiempos y mirando las estrategias de uno y de otro. Y a partir de ahí, pues, carrerón de Russell, para mí, vaya, lo hizo todo muy bien. Le dieron el piloto del día a Hamilton y yo creo que ha habido pilotos que se lo han merecido más, pero bueno. Y no sé, ya si queréis, pues vamos piloto por piloto, ¿no? O sea, los Ferrari están acabando la temporada, dan lo que pueden, o sea, no da más, ¿no? O sea, han tenido la suerte en esta carrera de quedar cerca, o sea, de al menos ser capaces
de ser más rápidos que los dos Red Bull, con lo cual la sangría de puntos que perdieron con Mercedes, con respecto a Mercedes, pues no fue tanta como podría haber sido si encima tanto Verstappen como Pérez acaban delante de Sainz, con lo cual ni tan mal. A fin de cuentas han sido primero, segundo Mercedes, tercero, cuarto Ferrari. Oye, no está nada mal. Lo de Alpine, lo que decíamos antes. O sea, yo creo que a poco que se le hubieran que hubieran tenido un poquito más de fiabilidad, serían clarísimamente, pero más claro todavía que lo que está ahora, el cuarto equipo sin duda, ¿no? Yo creo que incluso hubiera peligrado estoy convencido, que hubiera peligrado el puesto de Norris en el Mundial individual, ¿no? Y bueno, poco más. No recuerdo así. Muy mala suerte, creo, la de Magnussen, que para una carrera, todo un gran premio que llevaba muy bien encaminado desde el viernes, pues en la primera vuelta se quedó fuera. No sabemos qué es lo que hubiera hecho, lo que hubiera sido capaz de hacer Magnussen saliendo tan adelante, pero bueno, en los puntos casi seguro que hubiese acabado. Y no sé, espero escuchar vuestras opiniones sobre la carrera antes de seguir. Bueno, pues para mí también ha sido una carrera muy divertida. Siempre que hay estas circunstancias de safety car o virtual safety car que se convierte en safety car y mezcla de estrategias, pilotos que van a 2, pilotos que van a 3 y Interlagos, por lo general, suele dar carreras muy divertidas. Brasil es uno de mis grandes premios favoritos y otro año más que no me ha decepcionado. También decir que creo que ha sido el mejor fin de semana al sprint de todos los que ha habido hasta ahora, en las 2 temporadas o 3 temporadas que lleva, porque es que hubo emoción el viernes, hubo emoción el sábado y hubo emoción el domingo en la carrera. Creo que ha salido redondo y yo terminé la carrera el fin de semana muy contento. Con respecto a lo que comentaba Emma de los desdoblados, pues una vergüenza por parte de la FIA. Lo malo, lo que me preocupa no es que se cometan errores, porque errores se pueden cometer, es que nadie va a pagar por esos errores porque la FIA nunca va a asumir responsabilidades. Es más, es que me preocuparía porque le dicen a Tsunoda que no se desdoble y Latifi que sí se desdoble, y entonces Latifi está adelantando a Tsunoda en periodo de safety car, y es que en el caso de ese Latifi me preocuparía de que me sancionaran cuando el error desde luego no es suyo. Y a mí también me pasó totalmente desapercibido durante la carrera, lo descubrí cuando lo comentó Emma en el podcast. Y luego bueno, el tema de Carlos Sainz, que yo no me acabo de enterar ahora. Yo no era consciente de que Carlos Sainz había adelantado en periodo de safety car y no entiendo si es así. De hecho, lo Como que no sé. investigaron. Lo Eso te investigaron, iba a decir, pero, ¿cómo es que esa investigación no ha pero no tenido fue más adelante. No fue adelante, imagino, porque se dieron en cuenta de la por el error de la situación FIA? Sí. y dijeron, Gracias hostia, es que... gracias. Por una vez, o sea, en ese sentido la FIA sí que ha asumido que los errores que han venido después son consecuencia de su propio error y al menos no ha tomado más acciones, pero creo que le deberían de dar una indemnización económica al equipo, vamos, porque han salido perjudicados más allá de que estuviese fuera de los puntos y de que no se estuviese jugando nada. Y luego, ya fuera de ese fin de semana entretenido, para mí lo que tiene chicha, lo que tenemos que hablar es de las órdenes de equipo en esas últimas vueltas, el caso Ferrari, el caso Red Bull y bueno, pues todo lo que se formó a posteriori. Para mí, Ferrari se equivoca al no dar la orden de equipo de que Carlos le ceda la posición a Leclerc. Entiendo que jugaron la carta conservadora porque Alonso estaba muy cerca, pero podían hacerlo porque hay sitios en este circuito donde dejar pasar a alguien sin correr riesgos. Que bueno, me alegro porque mira, un podio para Carlos, que lo prefiero, pero creo que se están jugando una segunda posición en el Mundial y teniendo la oportunidad no pueden desperdiciarla, pero es un error, entiendo, para mí es un error de estrategia del equipo. Los pilotos respetaron la decisión del equipo y eso es lo que hay que hacer y ya está, y no hay que darle más.
En el caso de Red Bull, creo que Red Bull como equipo se equivoca el sábado cuando no deja que Pérez coja ese punto extra en el sprint, porque la realidad es que ahora mismo están empatados a puntos por la segunda posición, Leclerc y Pérez, y si el equipo le hubiese dado ese punto el sábado, Pérez ya estaría un punto por encima, y luego el caso Verstappen, que no tiene justificación, Pero no José, tiene... ¿tú crees que, viendo lo que pasó el domingo, tú crees que el sábado Da igual, Verstappen iba a si dejar pasar Verstappen a el Pérez? sábado, si Verstappen el sábado no lo hubiese dejado pasar, con un punto en juego, el equipo hubiese tenido unas palabras con los pilotos durante esa noche y el domingo, de darse el caso, Verstappen hubiese tenido que dejarlo pasar. Porque si no es que hubiese incendiado al equipo. O sea, ya lo del Más domingo ya aún, es de traca. Lo del domingo ya más es de aún. traca, pero si hubiese sido la segunda vez, es para que venga Matesic a hablar personalmente Que con por cierto no Verstappen. está, que falleció en el Gran Premio de Estados Bueno, Unidos. que Falleció. tienes razón, no, da igual que va en su espíritu a visitar a Pero te Verstappen. digo una cosa, después tú ves acabar Brasil pasado de Verstappen y si te dicen que Red Bull acaba de perder el campeonato del mundo, te lo crees. Por supuesto que me lo creo. Te lo crees. Sí, sí. Cuando ha sido una de las mejores temporadas de un piloto de toda la historia y bueno, están a punto de firmar la mejor temporada de Red Bull desde que es Red Bull en Fórmula 1. O sea que tú ves las caritas después de tal y dices, hostia, estos tíos parecen que... Es que no se debería. A ver, lo comenté antes. Para mí es un error de Red Bull el no haber sabido gestionar esta situación. También lo comentaban la gente de DAZN durante el post carrera. Esto es una situación que se ha buscado Red Bull ellos solos, porque han alimentado el ego y la falta de profesionalidad o la falta de ética, como lo queréis decir, de Verstappen, construyendo un equipo a su alrededor y dándole siempre todo lo que ha querido. Y ahora, cuando le piden algo, pues él se siente líder, se siente con capacidad de tomar Bueno, decisiones es que que involucran a todo el equipo y se siente engrandecido y que nadie puede estar por encima de él. Y ya no es que nadie esté por encima de él, sino que él es capaz de todo, ¿sabes? Él se siente que él puede ganar mundiales de equipos él solo, que no necesita a un compañero de equipo, que no necesita a mecánicos, no necesita nada. Él se lo guisa todo porque él es el más chulo, el más guay y el mejor. Entonces, es un error de recursos humanos, de no saber gestionar una situación de un piloto con un carácter muy particular durante muchos años. Ahora ha llegado el momento bueno, no es la de primera vez, tener que José. devolver. No es la primera vez y no será la última, desde luego. Y además es lo que Pero me decía refiero Lorenzo. con otro Da piloto. igual. Con otro piloto. O No, sea, no, esto pasó con Vettel, pasó con Vettel, Vettel 3/4 de lo mismo, y porque Red era una Bull es un... victoria. Que esto era quinto y cuarto y quinto. O sea, Exacto, exacto. Es bueno, que cuarto para y más quinto no, Henry, quinto, sexto y séptimo, ¿no? O sea, que es que era para una más chuminada en Henry lo que le comparación. estaban pidiendo, lo que le estaban pidiendo a Verstappen es que renunciase a un sexto puesto. O sea, si me hubiese dicho todavía que es un podio, hubiese entendido que si Ferrari lo hace, Carlos hubiese dicho, hostia, qué gracia, ¿no? Me vais a quitar un podio. Y aún así, tendría que haber cedido la posición porque es una decisión del equipo. Pero es que estamos hablando de un sexto y séptimo puesto, que era el punto del sábado más los 2 puntos o el punto del domingo, y ahora mismo Pérez, si el próximo domingo tienen un accidente y ninguno de los dos acaba la carrera, Pérez sería segundo en el Mundial. Y si eso ocurre ahora, con la igualdad de puntos, lo va a ser Leclerc. Entonces, para mí es un error garrafal de Red Bull. Pero es que además demuestra algo que llevo pensando desde que Verstappen está en Fórmula 1 y que ha demostrado que es muy buen piloto, que ha ganado mundiales, que ha ganado carreras, aunque el mundial del año pasado para mí tiene muy poco valor, porque creo sinceramente que deportivamente no lo ganó, que lo ganó Hamilton, pero bueno. Este año ha demostrado con creces que era el mejor piloto, el mejor coche, y lo ha ganado sin contemplaciones y no hay nada que discutir. Pero podrá ser muy buen piloto, pero para mí yo no lo querría en mi equipo. Desde que debutó en Fórmula 1 vimos que era un tío agresivo en circunstancias hasta peligroso, que no sabía gestionar las victorias, que es lo malo, porque cuando pilotos de este estilo pierden carreras,
aprenden a gestionar las derrotas, porque todos aprendemos a gestionar las derrotas, porque eso va en la vida. Tenemos que aprender a gestionar las derrotas. Pero lo malo es cuando un piloto no aprende a gestionar las victorias. Y Verstappen nunca ha sabido gestionar las victorias. Siempre se ha engrandecido y siempre ha alimentado su ego y nunca ha sido un jugador de equipo. Por eso a mí nunca me ha gustado como piloto. Yo no lo querría en mi equipo y ahora está demostrando que podrá tener mucho palmarés, pero no es uno de los grandes. Lo pensé de Vettel durante la etapa en Red Bull y con los años maduró y creo que cambió, y en su etapa en Ferrari yo consideré que era un gran piloto y se va a despedir de la Fórmula 1 y yo considero No me la jodas, carrera José. de Vettel, yo considero que la Que carrera Vettel de en Vettel, Ferrari contradijo unas cuantas órdenes de equipo con Leclerc, unas sí, cuantas, ¿eh? por supuesto, pero fue madurando y cuando Sí, terminó en su etapa Aston en Martin. Ferrari, pues no, a ver, ha terminado en Aston Martin comiéndose los mocos, lógicamente, posiblemente como le pasa a Alonso el año que viene, seguramente. Pero creo que la madurez que ha demostrado Vettel con los años, la madurez que ha demostrado Hamilton después de aquel año tan polémico en su debut, con el paso del tiempo, ha demostrado que ha madurado, que, a ver, cuando son jóvenes todos pueden hacer gilipolleces. Pero cuando van cumpliendo años, han ido demostrando, para mí, tanto Vettel como Hamilton, que son grandes pilotos, posiblemente Hamilton mejor que Vettel, pero también, no sé si buenas personas, porque no los conozco, pero sí buenos competidores, que han sabido respetar a sus rivales. A día de hoy, Verstappen no sabe hacerlo y para mí no está en esa caterna. Todavía es joven, todavía puede aprender y puede cambiar mucho la película. Pero desde que entró en el equipo Red Bull, bueno, desde que entró en Toro Rosso siendo compañero de Carlos, yo no tenía esa sensación y a día de hoy me está demostrando que mi feeling era José, era en así. Toro Rosso ya se lo hizo a Carlos Sainz. Es que es eso. Yo recuerdo, yo recuerdo a Carlos Pero Sainz cuando cederle el yo puedo, puesto y luego al revés el negarse, darle órdenes sí, de equipo y Verstappen negarse. mira, Carlos posiblemente sea mucho peor piloto que Verstappen, no lo niego. Pero Carlos ha estado muy bien educado desde joven, en el sentido de la competición. Ha sabido ganar y ha sabido perder. Sabe que no se deben de rebatir unas órdenes de equipo. Sabe respetar un liderazgo. Sabe respetar la autoridad de un De jefe. momento, de ¿Vale? De momento. momento, por lo que hemos visto hasta el día de hoy, vale, por lo que hemos visto hasta el día de hoy, no podemos ver el futuro. Pero hasta el día de hoy, Carlos ha demostrado ser un buen competidor y un buen hombre de equipo. ¿Vale? ¿Será mejor o peor piloto? Eso habrá que discutirlo cuando acabe su carrera y veamos su palmarés. Hamilton no empezó así, pero ha terminado así. Vettel para mí tampoco Bueno. empezó así. Sí, Hamilton a día de hoy es un buen compañero de equipo. Claramente es mucho mejor que sus compañeros de equipo y cuando tenga que hacer uso de sus galones, como hace Alonso, lo hará, pero respeta a sus rivales y no los descalifica por norma general. Bueno, Todo el mundo se puede mear fuera del tiesto de vez en cuando, eso pasa. hostia, para mí lo que dijo con el incidente de Verstappen aquí en Brasil, pues ya ves, o sea, yo creo que era para mí fue un incidente de carrera, el encontronazo con Verstappen aquí en Brasil, Sí, para mí también. y a Pero bueno, Verstappen le no era su pusieron 5 compañero de equipo. Pero son cosas que, pero a no ver, era se su pueden hacer compañero de declaraciones en equipo, pero caliente. respecto Le ha al pasado. prójimo, prácticamente dijo Verstappen, ya lo conocéis, o sea, ya, bueno, es aquí un... Pues Ya, pero sí, una pero es cosa que, es que pero es lo que que en ese estamos hablando caso, es de compañeros de equipo. Hamilton tiene toda la razón. Es que en ese caso Hamilton no está respetando a Verstappen porque Verstappen no se merece el respeto de Hamilton. Es que tiene toda la razón. Está diciendo, es que este tío es un sinvergüenza, es un chufla, como se dice aquí. Este tío es un mal competidor porque no está respetando a sus rivales. A mí que Hamilton diga eso de Verstappen, digo, pues sí, es que tiene razón. Como si lo dice Alonso, como este año Alonso tuvo unas declaraciones muy polémicas en contra de Hamilton que luego fue a pedirle disculpas. En caliente se dicen cosas, pero luego los pilotos que tienen cabeza recapacitan y maduran y dicen, bueno, pues me he equivocado o no me he equivocado. En este caso Verstappen, eso que dijo en rueda de prensa de, no, es que yo ya le he dado mis explicaciones al equipo y si hace falta en Abu Dhabi ya le dejaré pasar, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es porque le he echado la bronca a Horner allí delante de las cámaras, que todos lo vimos, y no Bueno, tuvo tiene más más remedio miga que la decir cosa, al eso. parecer, ¿eh? Tiene más miga la cosa, pero fue un día de órdenes, porque George Russell preguntó por la radio,
oye, ¿y si nos quedamos 1 y 2 como vamos ahora? ¿Cómo lo veis? Y el equipo le dijeron, no, competid, pero oye, siendo... Cuidado, podéis competir, pero sin mandar todo a la Claro, B, ¿no? pero yo también ahí entiendo la postura de Mercedes, porque si me fueses a decir que uno de los pilotos está jugando algo en el Mundial, pues hay que defender o proteger a ese piloto. Pero aquí lo único que se está jugando es la honra del equipo. Que Entonces, de hecho ahí el se lo equipo están no debería de jugando. tomar... Porque Se la están jugando, se la están Russell jugando. tiene opciones matemáticas de ser segundo en el campeonato. Remotas, Bueno, pero las pero tiene. sí. Ya, Remotas las sí. tiene. Y Mercedes tiene opciones de quedar segundo en el Mundial de Constructores. Las tiene. Y se Sí, por pudieran eso yo haber entiendo que ahí tocado Mercedes... y mandar todo a la porra. Pero ¿Podía Mercedes haber ahí lo que pasado? tiene que Sí. defender, sí, pero Mercedes ahí lo que tiene que defender es su segunda posición o sus intenciones de quedar segundo en el Mundial de Equipos, y como sus pilotos no se están jugando particularmente nada ninguno de los dos, no debería de tomar partido por ninguno de los dos. Entonces lo único que le puede decir a sus pilotos es: no os quedéis fuera de carrera. Si queréis competir entre vosotros, competid, pero no os toquéis. Y ya está. Y si os tocáis ya hablaremos luego, porque esto va a salir caro. Pero si Hamilton quiere atacar, ahí Mercedes no debería de tener una predilección por defender a Hamilton Y o por después defender a Russell. en el caso de Ferrari, que aquí las lanzó Leclerc, me resulta curioso que las lanza aquí cuando en México, cuando iba quinto y sexto, pues ahí, que yo sepa, no se lanzó nada. Y ha sido la carrera Bueno, anterior a esta. ¿Por qué ahí no pidió a Leclerc quedar por delante de Carlos Sainz? Y ahora sí. pues mira, a lo mejor lo pidió y no salió en la radio, o a lo mejor el propio Leclerc estaba a otras cosas y no pensó en el Mundial, o veía más diferencia de puntos no pensaba que fuese a ser Bueno, necesario. llevan No lo con sé, esta puede- diferencia de puntos las últimas 6 carreras, o sea, Sí, punto sí, arriba, pero punto no lo abajo. sé. No lo Ahora sé, se pero le en ha cualquier iluminado la caso cabeza a Leclerc para quedar puede segundo. ser. Pues puede ser. No lo Es sé. que, Pero, no sé, ¿sabes? pero O sea, que igual que lo sí, que... que debería haber Ferrari y tal, pero vale, entonces en México has perdido 2 puntos en México, ¿por qué? Por tu cara bonita cuando iban quinto y sexto. No es que si la decisión de Ferrari es no dar órdenes de equipo, como ha decidido aquí en Brasil, pues a lo mejor en México estaba hablado previamente y Ferrari dijo: es pronto y no vamos a tomar decisiones. Vamos a Pero tomar lo que decisiones en la dijeron próxima carrera. no es que No no lo sé. querían dar las órdenes, es que no las dimos porque lo que decías tú antes, viene Alonso por Que no se detrás quisieron arriesgar. y no quisimos arriesgar porque De hecho, Marte se en alinea primera con instancia, Venus y no sé qué sí, historia por ahí, ¿no? en primera instancia Ferrari sí que llegó a decirle a Leclerc que le iban a dejar pasar. Y cuando Alonso se puso a un segundo, le dijeron: creemos que es muy arriesgado. Pero la intención de Ferrari era darle el podio a Leclerc. Y después, bueno, aparte de las de Alpine, las de Red Bull, que, bueno, aparte que comenta José, que la verdad, pues, de cara, tú lo ves así y dices, hostia, tío, que te cuesta dejarlo pasar si Sergio Pérez en Abu Dhabi el año pasado, si no es por Sergio Pérez en Abu Dhabi el año pasado, pues no tienes ninguna opción. Es que aunque pasara lo del safety car, no hubieras tenido ninguna opción porque seguramente Hamilton hubiera tenido un pit stop gratis y no se hubiera hecho pasado lo que pasó. Y todo un parte vino por la retención de Sergio Pérez y otras situaciones de por medio, ¿no? Pero ¿qué te cuesta? Aparte, quedas bien, quedas de genial para tu equipo, para la gente y no rompes tu honor ni hostias varias, o sea, de ser sexto quedas séptimo, quedas genial con todo el equipo, haces entorno de equipo, ambiente de equipo y todo para tu casa, ¿no? Pero no, resulta que no. Pero según la parte de Verstappen están dejando entrever de que hay que retrotraerse a Mónaco de este año cuando Pérez se accidenta en la Q3 cuando en Portier creo que se llama la curva, cuando antes del túnel, que no sé si os acordáis, pues Sergio Pérez se va largo, da un acelerón, se va largo y choca y bandera roja y se acaba la Q3, ¿no? Impidiendo mejorar a Carlos, al propio Verstappen, etcétera, etcétera. Y ahí resulta, se dice, se rumorea que Pérez le llegó a reconocer a Marco y Horner que lo hizo a propósito. Yo no sé si esto es verdad, pero desde luego
yo si fuera la FIA ya lo estaría investigando, como en su momento investigaron cuando el padre de Nelson Piquet dijo que en Renault le dijeron a su hijo que se estrellara a propósito. Yo lo investigo y caiga quien caiga. Y si es verdad que Pérez se chocó a propósito, pues evidentemente le metería un paquete descomunal, vamos. De hecho, diría casi de prohibirle correr, porque un tío que se accidenta a propósito no lo quiero en mi deporte. No sé si es verdad, pero es sospechoso. Pero es que aunque fuese verdad, Emma, aunque fuese verdad, imagínate que fuese verdad, ¿vale? Da igual. El equipo le dice a un piloto que deje pasar a su compañero. Y como a ti te paga tu equipo, tú haces caso a lo que te diga tu equipo. Y punto. No hay más. Y si Pérez se estrelló a propósito en Mónaco, es que al día siguiente debería haber estado fuera de Red Bull, si es que la orden no lo dio Red Bull. Pero es que aunque le reconociese al equipo que lo hizo a Lo propósito y renovaron. tal, claro, bueno, lo renovaron, da igual. Si es que el caso es que Verstappen, desde el día siguiente, debería haber dicho, ya no digo públicamente, pero desde el día siguiente debería haber demostrado en pista que su relación con su compañero de equipo no era buena porque su compañero de equipo estaba haciendo trampa, llamémoslo como lo queramos llamar, ¿vale? Quiero decir, tú no te guardas eso para devolverle la piedra a 2 carreras del final, no. Si un piloto te reconoce que se ha estrellado a propósito, tú desde el día siguiente no le diriges la palabra. Y en pista le pasas siempre que puedes y no le dejas pasar nunca. Si te estás aprovechando de sus ayudas durante toda la temporada, si no dices nada, te lo callas y cuando faltan 2 carreras para el Mundial desobedeces a tu equipo, pues aunque el malo hubiese sido Pérez, ahora el malo eres tú. Yo aquí lo que veo es que hay quien se puede permitir, entre comillas, el lujo de saltarse las órdenes de equipo y quien no. No, totalmente. Y entonces, Vamos, Pérez, todos vino sabemos como que escudero. si es al revés, si es Pérez el que no deja pasar a Verstappen, al día siguiente está fuera del equipo. Claro. Vamos, así. Entonces, Aparte, esa es otra. O sea, digamos que Verstappen, o sea, ¿hay alguien por encima de Verstappen en Red Bull? Yo creo que solo se me ocurre Adrian Newey. El resto queda por debajo de Verstappen y es algo que han cultivado ellos mismos. Ellos mismos se han encargado de poner a Verstappen en un púlpito desde que lo ficharon, que le dieron el oro y el moro para quitárselo a Mercedes y a partir de ahí le dieron todo, que el tío es bueno, o sea, estamos hablando de pocos como él en los últimos tiempos y no es el único, pero en Red Bull se han encargado de crear este monstruo que tiene sus consecuencias, que evidentemente yo no sé lo que va a pasar en Abu Dhabi, pero como están empatados a puntos, a 290 puntos, al final también depende un poco de Sergio Pérez. Porque únicamente tiene que quedar por delante de Leclerc con puntos en juego y ya queda por delante de él. Pero esto era evitable, perfectamente evitable. Y hoy no se debería estar hablando de la movida esta y se está hablando de la movida esta cuando era perfectamente evitable. Y se ha montado un pifostio porque Verstappen le ha salido de ahí montarlo. Totalmente innecesario, que no has tenido la mejor carrera de la temporada, vale, pero también fue en parte por el choque con Hamilton, que vuelvo a insistir que para mí fue incidente, no lo hubiera puesto 5 segundos ni de broma. Si a todo caso, si le tuviera que poner a alguien sanción sí o sí, sin ninguna opción, se lo hubiera puesto más a Hamilton que a Verstappen, pero para mí esto era completamente... Sí, eso es claramente un incidente de carrera. Yo soy incapaz de ver un culpable ahí. Y para mí esto de Verstappen con el equipo totalmente innecesario, pero yo creo que el equipo, es cierto que el ingeniero de pista de él le dice, oye, déjalo pasar, pero yo creo que el equipo, vamos, eran conscientes de que no iba a pasar. Si el equipo era consciente de la decisión que había tomado Verstappen, la charla que le echaron después de la carrera se la tenía que haber echado antes de la carrera. Porque luego, es que encima tiene la poca vergüenza de salir en la rueda de prensa y decir, no, si es que está empatado a puntos, en la próxima carrera necesita quedar por delante de Leclerc de todas formas. No, mira, si tú lo hubieses dejado pasar,
estaría un punto por encima y si en la próxima carrera están los dos fuera de puntos, tu compañero es segundo. O sea, Sí, está es que empatado a puntos aparte, porque tú no lo has dejado pasar. es que aparte en Abu Dhabi se ha dado de tal forma que entre comillas, no le va a tener que dejar pasar en circunstancias normales, no le va a tener que dejar pasar. Porque, pues, por ejemplo, pueden ir primero y segundo y eso ya vale para que Verstappen sea, o sea, para que Pérez sea o segundo y Sí, claro. tercero y cuarto y quinto. Bueno, siempre que no quede Leclerc evidentemente por delante de ellos, pero como se ha dado este empate, o sea, No, ahora o sea, la situación más sería muy difícil que dejándole pasar. No se me ocurre en qué situación dejándole pasar bueno, o sí. sea, ¿de Si qué manera le va a ayudar en Abu Dhabi? Leclerc, De ninguna, porque estando no, si empate a puntos, Leclerc se queda fuera de carrera si se y lleva se por están delante a jugando el último Leclerc, punto entre los dos Red Bull. que se lleve por No, delante a Leclerc, o entonces que sí. Leclerc tenga un fallo de motor, o yo qué sé, o que no hace falta que se lo lleve nadie por delante. Que Leclerc tenga cualquier problema y se quede fuera de carrera. Y los Red Bull hayan tenido un fin de semana muy malo y estén peleando por la 10ª plaza. Y entonces Pero Verstappen es deje muy pasar raro que a... pase eso. Sí, sí, sería rocambolesco, pero es el único caso que se me ocurre en el que dejando Verstappen pasar a Pérez va a ser Pérez segundo, porque la otra circunstancia que se puede dar es que Verstappen tenga que parar que parar a Leclerc y ahí lo va a parar, porque es que Verstappen ya no es por ayudar a su compañero, es que Verstappen no va a querer que lo adelanten. O sea, claro que lo va a parar, pero de verdad, o sea, es que es Bueno, cavar su propia yo tumba. cuando lo vea lo creo, porque ya visto lo visto, ya puede pasar cualquier cosa. Es más, vamos, volviendo a lo de Mónaco, si es cierto que Pérez se la pegó queriendo en Mónaco, entonces espero que Verstappen, si tiene la oportunidad de que Leclerc sea segundo, haga que Leclerc sea segundo. A mí, si queréis por finalizar, lo que más irónico me resulta es que en realidad, en esta carrera, el único que le dejó pasar al otro fue Pérez a Verstappen. Exacto, porque encima Pérez sí que cumplió las órdenes de equipo cuando le dijeron que Verstappen venía con ruedas más frescas. Que di tú que le hubiera Bueno, adelantado a Verstappen iba fácil, yo bastante creo. rápido, o Pero, sea, Sí, claro que sí, pero es que claro que pero, era pero le claro dejó que iba a ser pasar. rápido, porque primero porque le iba a pasar de todas formas, porque venía con ruedas más frescas y segundo porque Pérez dijo, pues claro, le dejo pasar. Claro que le dejo pasar, es mi compañero de equipo y el equipo me está diciendo que le deje pasar y aún así él me va a adelantar, voy a no perder tiempo yo, que pase y además si el equipo me ha dicho que a final de carrera él me lo va a devolver si no puede pasar a fulano, que no sé quién estaba delante, no sé si era Alonso. Si él no le puede pasar, el equipo ya me ha dicho que me va a devolver la posición. Pues claro que le dejo pasar, lo que no quiero es perder tiempo yo. O sea, es que encima, encima de puta pone la cama, perdón por la expresión. Es que... Yo creo que es una oportunidad perdida. Perdió una oportunidad. Verstappen perdió una oportunidad. Pero bueno, no sé, yo por mí cambiamos de tema, porque es que ya... Sí, yo creo que hemos hablado bastante de esto y por poner un poco en contexto lo que nos queda, porque ahora vamos a hablar del Gran Premio de Abu Dhabi, pero repasando las dos clasificaciones aún tenemos alguna cosita en juego. Lo más importante, ese subcampeonato de pilotos. Ahora mismo tenemos Max Verstappen, queda con 429 puntos en primera posición. Por detrás de él, en la clasificación oficial, está Leclerc con 290 puntos, segundo. Tercero, Sergio Pérez con 290, empatados los dos, que es donde viene todo este problema. En cuarta posición tendríamos a George Russell con 265 puntos. Por detrás del quinto sería Hamilton con 240. Aquí matemáticamente todavía habría capacidad de sorpasos, pero bueno, está complicado. Sexto sería Carlos Sainz con 234 puntos. Podría superar a Hamilton. Séptimo está Lando Norris con 113 puntos. Prácticamente guardaría esta posición. Octavo sería Ocon con 86 y noveno sería Fernando Alonso con 81. Aquí todavía hay algo de juego, 5 puntos lo separan. Y luego a partir de ahí vendría Valtteri Bottas con 49 puntos, Vettel con 36, Dani Ricciardo con 35. Aquí también habría alguna posibilidad matemática de cambios.
Kevin Magnussen sería 13º con 25, Pierre Gasly 14º con 23, 15º sería Stroll con 14, 16º sería Mick Schumacher con 12, los mismos que tiene Yuki Tsunoda, que es 17º, 18º Zhou Guanyu con 6 puntos, 19º Alexander Albon con 4, 20º sería Latifi con 2 puntos, Nick de Vries tendría otros 2, pero bueno, no va a ocurrir, y con Hülkenberg que queda con 0 puntos después de la sustitución que hizo este año. Y en cuanto a constructores, Red Bull primero, 719 puntos, no habría cambio. Segundo es Ferrari con 524. Habría la posibilidad de que Mercedes los adelantase. Tiene 505 puntos en tercera posición. Habría 19 puntos de diferencia. Cuarta posición sería para Alpine con 167 puntos. Se habría desmarcado un poco de McLaren, que es quinto con 148. Sexto es Alfa Romeo con 55. Séptimo, Aston Martin con 50. Aquí tendríamos capacidad de alguna sorpresa. Octavo sería Haas con 37. 2 más que el noveno, que es Alfa Tauri, 35 puntos. Otro punto donde podríamos tener sorpresa. Y décimo es el equipo Williams con 8 puntos. O sea que el Gran Premio de Abu Dhabi, que será el último de esta temporada y del que vamos a dar ahora los datos, todavía podría decidir quizá algo no tan importante como premios o como posiciones de prestigio, pero sí podría dar una buena cantidad de puntos a algún equipo, y que eso, recordemos, que siempre la posición y los puntos es sinónimo del año que viene tener más o menos recompensa por parte de la Fórmula 1. Muy importante para los equipos el poder tener ese presupuesto complementado con esa transformación, ¿no?, de puntos a libras. En el caso de la Fórmula 1, bueno, se suele hablar en libras. Y nos vamos al Gran Premio de Abu Dhabi, Emma. Volvemos a un horario reconocible, por lo menos para lo que son los estándares que tenemos aquí en Europa para la Fórmula 1. Sí, los primeros libres comenzarán el viernes a las 11, los segundos libres a las 2, el sábado los terceros libres a las 11:30, la clasificación a las 3 y el domingo la carrera a las 2. Todo esto en horario peninsular aquí de España, una hora menos en Canarias. En cuanto a neumáticos, aquí Pirelli lleva la gama más blanda, es decir, C3, C4 y C5. Y después, en cuanto a DRS, pues las zonas clásicas de Abu Dhabi, ¿no? Entre la curva 5 y 6 y después entre la 7 y la 9, con 2 zonas independientes de detención ambas. Y si el año pasado llegamos con el primero y el segundo empatado a puntos a la última cita, este año llegamos con el segundo y el tercero empatados a puntos en Abu Dhabi, ¿no? En vez de luchar por la medalla de oro, este año pelean por la medalla de plata. El próximo año imagino que será por la medalla de bronce, para continuar el escalafón. Es una pena porque en realidad sí que va a haber muchas peleas, pero no por el primer puesto, ¿no? Y entonces, eso que nos perdemos todos. Pero bueno, la carrera puede ser entretenida de todas maneras, ¿eh? Yo creo que bueno. Ojo, cuidado con... Primero a ver qué pasa con esa famosa ya segunda posición, y después también el Mundial de Constructores, porque después de este doblete de Mercedes, que mira, al final llegó la victoria en la penúltima carrera, pero llegó, pues creo que ahora mismo está a 19 puntos de Ferrari, ¿no? Con lo cual, pues, a ver, es difícil recortar 19 puntos a Ferrari. Tendrían que hacer otro doblete y que Ferrari pinche un poco, pero bueno, ¿por qué no? O sea, Mercedes la verdad es que está acabando bastante fuerte, mientras que Ferrari, de hecho, hoy que estamos grabando en martes, Ferrari ha salido a desmentir un rumor que sitúa a Binotto fuera del equipo. De hecho, yo he leído
una noticia en la Gacheta donde básicamente dicen Binotto fuera, Fred Vasseur es el sustituto. O sea que, y Ferrari, ya digo, no sé si habéis visto el tuit, han salido a desmentirlo y yo creo que no salen a desmentir todos los rumores que se dicen. Y Binotto se ha dicho que este tío fuera, ha habido rumores unos cuantos a lo largo de los últimos tiempos y no sé por qué, pero han salido a desmentirlo. En Fórmula 1, cuando algo se desmiente, es una confirmación oficial. O sea que... Y más en Ferrari. Eso... Obviamente esperarán a después del Gran Premio para tomar cualquier tipo de medida. Lo que sí sería fuertísimo es que el jueves se hiciera público. No, esperarán a que acabe la carrera y tampoco será justo cuando acabe la carrera. Esperarán unos días para anunciar... De todas maneras... Es que esto es la historia de Ferrari. Siempre que no les va bien un año, el director va fuera. Bueno, Binotto ha aguantado 4 años, si es Sí. que se lo cargan este año. Ha aguantado 4 años, que bueno, pues no está mal. 4 años donde Este no año ha ha sido el ganado nada. primero en el que ha tenido oportunidad de ganar. Y Sí, como sí. no ha ganado, va fuera. Pero si el otro día en México, fue en México en la anterior carrera, puso ahí el dedo en la llaga sobre los fallos de estrategia de Mercedes. Estos últimos días ha dicho que veía normal el desarrollo de Mercedes porque ellos han seguido mejorando el coche, mientras que ellos en Ferrari no, porque han llegado al límite de lo que podían gastar y no han podido hacer las piezas que tenían programadas, con lo cual pues ya estas piezas que tenían programadas ya las arrastran para el próximo año. Yo me pregunto, puedo insistir, así es como quería ganar Ferrari el título. O sea, en algún momento se iba a quedar sin pasta para mejorar el coche, entonces ¿qué? Se iban a comer los mocos. O sea, sí. Mira, si eso es así, son muy torpes. Que Pues- se salten el límite presupuestario, que no pasa nada, que se gasten el dinero que haga falta y luego digan que es culpa de Red Bull. Si está inventado, si lo está haciendo Horner. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, ya vamos cerrando este capítulo, que además se nos ha alargado un pelín más de lo normal. Y... Bueno, yo he visto, no sé si es oficial ya, he visto que Hülkenberg está confirmado con Haas para el año que viene. Ah, bueno, esa es yo otra. también Esa vi es algo otra. de No, eso. no es oficial aún, pero han dicho, creo que Bill ha dicho que el miércoles se iba a hacer oficial. Esto que comentas tú, José. Bueno, pues lo podemos comentar, si no, ya la noticia para el próximo programa. Efectivamente, cuando tengamos confirmación lo contaremos entonces. Pues nada, hasta aquí ha llegado este capítulo. Como siempre, quiero agradecer que hayáis estado con nosotros. Os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales, además de los capítulos, y que de todas formas ahora mis compañeros os van a recordar. Yo me despido, os dejo con ellos. Un saludo y hasta luego. Yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdedoxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y nos queda una carrerita. A disfrutarla, que si no, bueno, ya sabéis, hasta el año que viene, a palo seco de Fórmula 1. Y nada, tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí estaremos comentando esta última carrera. Y nada, este mundial acaba, ya solo queda un fin de semana, pero el invierno se hace corto y el año que viene se nos va a hacer largo, ¿eh? Porque 23 carreras, vamos a acabar hartos de ver coches. Ferrari la volvió a cagar esta carrera en un pit stop, de Leclerc. Pero, ¿qué fue? ¿Fue en la carrera al sprint o dónde fue? No, fue en la clasificación. Ah, en la clasificación.